Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estemos juntos un día más en la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a Jesús y ¿qué? ¿De qué trata el tema del día de reposo? Yo soy Rafael Pola y es la meditación número 34 que corresponde al jueves 12 de marzo y está basada en Lucas 6, 1 al 11 y también dejamos como texto de referencia Éxodo 31, 12 al 17. Todos sean muy bienvenidos. Bienvenidos a nuestra meditación de este día. Seguimos con los evangelios. Hoy vamos a ir a el evangelio de Lucas. El tema es muy coincidente con el tema que vimos el día de ayer, la relación de Jesús con quienes lo abordan para tener controversia con él sobre el tema del día de reposo, específicamente en el texto del día de hoy. ¿Qué les parece si entonces empezamos leyendo el texto bíblico? Les recomiendo que tengan su Biblia física, si les es posible, junto a ustedes para poder ir leyendo conmigo el texto. Lucas 6, 1 al 11. Cierto día de descanso, un sábado, un día de reposo, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron: ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Entonces Jesús agregó: el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Vamos a la segunda escena, verso número 6. Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante y entonces Jesús les dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Como podemos observar al leer estas dos historias, Lucas tiene el propósito de unificar dos eventos sucedidos en momentos distintos, pero que se refieren a una misma problemática. En la primera escena es muy claro el propósito de Lucas. Se apunta a la autoridad de Jesús sobre el sábado. En la segunda escena, Jesús le da un valor superior a la necesidad humana sobre la observancia de la ley. No se trata, sin embargo, de un mandamiento cualquiera, una ley cualquiera. Es el cuarto de los 10 mandamientos.
Y como decía en la meditación previa, Jesús no es un transgresor de la ley. Entonces, ¿de qué se trata? Él está apuntando a la manera correcta de entender la ley. Pero no deja de llamar la atención el hecho de que para los fariseos fuera tan importante el día de reposo. Respecto a Jesús, hubo otra acusación muy seria. Él también se le acusó de blasfemar en contra del nombre de Dios, usándolo en vano. Los debates que estamos considerando en estos 2 días se centran en los mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con Dios. No son los mandamientos que regulan la relación del hombre con su prójimo. Y Jesús les indica que, en el caso del día de reposo, el día de descanso, comer y hacer el bien son valores superiores al de observar la regulación de una ley litúrgica. Y esa es justamente la labor del rabino. El rabino tenía como propósito justamente explicar el significado de la ley, interpretarla e indicar la manera en que habría de cumplirse en la vida diaria. A eso se le llamaba la Torá oral, una serie de mandamientos que acompañaban a la ley escrita, pero los rabinos trataban de explicar y aplicar la enseñanza general a condiciones particulares. Y en ello había diferentes interpretaciones de acuerdo a diferentes rabinos. Pero lo asombroso es que respecto al verso 5, Jesús no solo está dando una interpretación de la ley, sino que él está afirmando que el criterio para interpretar la ley es él mismo, es decir, Jesucristo. Desde aquellos antiguos años tenemos una ley hermenéutica, la interpretación cristológica del Antiguo Testamento y sin duda la interpretación cristológica de toda la Biblia. Pero sigamos con el texto. Este nos lleva una vez más a la importancia que para el pueblo hebreo tenían los mandamientos y los rituales dentro de su propia expresión de su fe. Esto no es ajeno al día de hoy. También hoy hay un sinnúmero de discusiones y polémicas y debates respecto a muchos temas de la religión y de la fe, incluso de la fe cristiana. Por ejemplo, hay que guardar el día de reposo con el mismo celo que los judíos. ¿Cuál es la forma adecuada para que alguien sea bautizado? ¿En qué consiste el orden de una liturgia? ¿Debe guardarse o no el año cristiano? ¿Cuál es y hasta dónde llega el ministerio de la mujer? ¿Se debe mantener o no, ya es obsoleto, la ordenación de los ministros? ¿Qué música es buena y cuál música no para usarse durante el culto o para que los cristianos simplemente escuchen? ¿Cuál es la adecuada vestimenta? Y puedo enumerar una gran cantidad de temas de polémica en el día de hoy. Pero sobre todo esto, ven ustedes la importancia del día de hoy. ¿Qué nos dice Jesús? Es a Él a quien seguimos y es a Él a quien confesamos nuestro Maestro y nuestro Señor. Jesús nos enseña, y esto refuerza la meditación del día anterior, que las celebraciones, las disciplinas espirituales, los mandamientos son muy importantes, expresan y reflejan la voluntad de Dios, pero deben ser entendidos y vividos de manera correcta. Y Jesús nos da en estos pasajes dos criterios. Primero, Él es la autoridad por encima de cualquier ley, porque es en Él en quien se cumple toda la revelación anterior. No la transgrede, la cumple. Le da cabal observancia en su propia vida. Y en segundo lugar,
Por encima de las reglas litúrgicas está el bien de las personas. Es terrible cuando la religión nos conduce a una actitud de deshumanización frente a la condición de las personas. Estos principios son una guía para nosotros que somos seguidores de Jesús de Nazaret. La pregunta es, ¿cómo estamos practicando esta enseñanza cuando se trata de observar las reglas litúrgicas o de vida que tenemos como creyentes? Las dos polémicas que se encuentran en Lucas 6, 1 al 11, no tratan solamente de reglas sabáticas. En el fondo hay un asunto que está justamente abajo de todo esto. ¿Cómo entender la ley de Dios? ¿Qué lugar tiene la misericordia en la observancia de en la ley? ¿Y quién tiene autoridad para interpretarla? Hoy escuchamos interpretaciones a diestra y a siniestra, sin regla alguna de observancia y llevados al peso de la imaginación. Esto también es un problema. Justamente nos conduce a un mundo de confusión respecto a cómo leer y comprender la palabra. Jesús nos enseña, sin embargo, que más allá de las reglas propias de interpretación, hay una actitud valorativa fundamental que es la misericordia y la gracia, y que es Él la autoridad a la luz de quien hemos de comprender toda la revelación. Lucas utiliza esas historias para mostrar que el ministerio de Jesús introduce la interpretación radical del sábado centrada en la vida, la necesidad humana y la autoridad mesiánica de Jesús. Si tú lees el pasaje y todos los evangelios, seguramente te va a saltar una pregunta o una duda que yo también en algún momento me ha asaltado. ¿Por qué los fariseos le daban tanta importancia a este mandamiento? La respuesta es porque lo habían convertido en el símbolo de la identidad de su fe y del pueblo judío. Para decirlo sencillo, para ellos ser judío era observar el día de descanso. Para nosotros, hoy, seguidores de Jesús, el problema se encuentra en el otro extremo, porque hoy se vive con una gran superficialidad y banalidad la observancia del día de reposo, que en nuestro caso es el día domingo, el primer día de la semana. La hemos reducido a simplemente la asistencia a una hora a un culto. Recordemos que en el cristianismo el día de reposo se transformó en el día del Señor por el domingo de resurrección. Pero con el avance de la secularización en el mundo moderno, esta celebración dominical comenzó a perder su sustancia, su contenido, y se transformó en una costumbre superficial o simplemente muchos cristianos dejaron de observarla. Es muy importante recuperar entonces hoy, a la luz de esta enseñanza, el sentido bíblico del día de reposo, ya que en muchos contextos, en muchos ámbitos cristianos, el día del Señor se ha reducido a un momento religioso aislado o incluso, como decía yo, ha desaparecido su práctica. En el pasado, muchos cristianos ponían el día del Señor a la altura de su testimonio público. Por eso, era muy importante para ellos no trabajar ese día. Era su testimonio de seguir a Jesús. O se rehusaban a competir en alguna actividad deportiva si correspondía al domingo. Todos sabemos que esta práctica se ha olvidado. Y no me refiero aquí a que sea una obligación para todo creyente dejar de trabajar si le toca hacerlo el domingo. Estoy señalando una situación del mundo actual. Sin embargo,
Bíblicamente, el día de reposo estaba diseñado para ser, en primer lugar, en la expresión de la ley de Dios en el Éxodo del Deuteronomio, eso, un día de verdadero descanso. Cesar de toda obra, de toda acción, de todo trabajo y reposar y descansar. Con el tiempo, este día comenzó a adquirir también un sentido espiritual y a marcar el ritmo espiritual de la semana, dejando un día consagrado para el culto y 6 días para la labor secular. También el día de descanso adquirió un significado comunitario. Era una celebración de todo el pueblo de Israel y luego de la iglesia de Jesucristo. No es un evento individual, no es que yo reservo el domingo, sino que mi comunidad de fe dedique ese día para glorificar al Señor. Para el pueblo hebreo y también se mantuvo en el pueblo cristiano. Este día se convirtió también en un momento para recordar la creación, 6 días trabajarás y el séptimo día, y la redención. Un espacio para restaurar la vida humana, incluyendo el descanso físico y la atención de los necesitados, como en la historia de Jesús. Una celebración de la vida. Esto Jesús dice, es más importante la vida que el ritual. Una ocasión para recordar que las personas son importantes, especialmente las que tienen carencias. Hoy que hay tanto interés, tanta producción, tanta inversión en todos los elementos que conforman la celebración de un culto, especialmente en comunidades de fe que son masivas, con mucha cantidad de personas, nunca hay que olvidar que el centro de todo está no en la técnica, la tecnología, la luz, el volumen, el sonido, el artista, la afinación, que no dejan de ser importantes. Pero lo fundamental es la vida de las personas, especialmente si tienen algún tipo de carencia, como el enfermo con su mano dañada. Una aplicación más para nuestros días es muy útil pensar, cuando somos seguidores de Jesús, que no debemos poner nuestra atención en observar un ritual, sino vivir realmente el significado del día de reposo. Vencer la cultura de lo light, de lo superficial, y vivir en la cultura de lo que tiene significado, de lo que tiene sustancia, de lo que tiene profundidad. ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento estamos como sociedad, como cultura respecto a los rituales, los símbolos y esta sustancia de nuestra vida como comunidades? Hay quien sostiene que la sociedad contemporánea ha ido poco a poco desmantelando todos sus rituales porque ha destruido sus formas estables, sus formas de vida con duración y sus formas de vida comunitarias, que hacía posible el que una sociedad tenga como estilo de vida ciertas actividades rituales que le dan sentido a su vida. Pongo, por ejemplo, que estamos como cristianos llegando a los días cercanos a la Semana de Pasión, Muerte y Resurrección, y en ello le da un sentido a nuestra vida. No es un día más de una semana más, sino un tiempo preparatorio en el que estamos haciendo memoria del evento más importante de nuestra fe. Hoy estamos tan conectados con las diferentes gadgets, estamos tan acelerados con una vida que no cesa y estamos tan autoexplotados llevando nuestras fuerzas al máximo que ya no hay espacio para que tengamos tiempo y descanso para estas prácticas llenas de simbolismo, como el culto, la música, la palabra, la oración, el compañerismo, el servicio, que le dan continuidad al tiempo, que generan vínculos y ofrecen un modo de vivir en el mundo de hoy, viviendo como la comunidad de quienes siguen a Jesús.
Los rituales que antes estructuraban la vida y creaban un sentido compartido, se les sustituye con una vida moderna, superficial, basada en el consumo y en la distracción. Así no se trata de algo sin importancia, sino de que se ha ido diluyendo, desdibujando, perdiendo todo un tejido simbólico que hacía nuestra vida más habitable, más comunitaria y con un más profundo significado. ¿Qué podríamos decir hoy? ¿Cuál tarea nos corresponde? ¿En qué podemos pensar? Recuperemos el significado del día de reposo, el día del Señor, como Jesús nos enseñó, poniéndolo a Él como el Señor y abriendo nuestros corazones a las necesidades humanas con una actitud, con una acción de misericordia restaurativa. Les dejo una frase memorable de un gran pensador, un filósofo hoy muy popular, Byung-Chul Han, que dijo lo siguiente: los rituales estabilizan la vida. Les envío un fuerte abrazo y, si el Señor nos presta la vida, seguimos mañana con nuestra serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Yo soy Rafael Pola.